Buenas noches, Dios les bendiga. Esta es su pastora, la doctora Carmen González, de la Iglesia Apostólica. Estamos localizados en la carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Estamos aquí esta noche, bienvenidos al culto, bienvenidos al estudio bíblico, lápiz y papel. Muy importante. Hoy le vamos a hablar de una historia bien bonita que lo más seguro ustedes están pasando por situaciones o han pasado por situaciones que esto les va a ayudar. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias. Tengo un corazón agradecido, lo levanto hacia ti. Porque tú has sido bueno, has proveído, Señor. Has hecho que fortalecer mis manos, Señor, has proveído, has bendecido sobreabundantemente. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el refrigerio de ella. Ayúdame a transmitirlo, Padre Santo, a los que están escuchando. Que yo pueda escuchar, Señor, y coger nuevas fuerzas en el nombre de Jesús para recibir la provisión, la bendición que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén. Quiero darle las gracias a María, que me está ayudando esta noche. Está aquí, pendiente. Dios te bendiga, Brenda, gracias por comunicarte, por conectarte. Nosotros vamos a hablar sobre los pozos de Jacob y los pozos de Abraham y de su hijo Isaac. Y cómo Jacob lo volvió a destapar. Los pozos en la vida de Abraham tenían mucho significado. No era solamente que daba agua, sino que también era como una presencia de Dios para proveer, para bendecir, para acercarse a Dios, para que Dios supiera que Él estaba ahí y Él supiera que Dios estaba con Él. Era como un símbolo de prosperidad. Y a cada pozo Él le puso un nombre. Él le puso un nombre a cada pozo porque eso le decía a él y a su descendencia. A él y a su descendencia. Nosotros no solamente trabajamos para nosotros en el Señor, nosotros trabajamos para nuestra descendencia también. Por eso es que nosotros no podemos quitar de trabajar, aunque ahora mismo nuestra descendencia no nos dé valor a lo que nosotros estamos haciendo. Ellos se van a beneficiar porque van a estar bajo bendición. Y si están sirviendo al Señor ahora mismo, la bendición lo va a perseguir hasta alcanzar, porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros decimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cada uno de estos patriarcas dejaron establecido unas cosas aquí en los seres humanos, para que así nuestra descendencia también recibiera la bendición. Por eso es de generación en generación y por eso Dios visita hasta la cuarta generación. Así que no solamente ir a la iglesia, cantar 3 coritos, dar la ofrenda, sino que hay una bendición que nos persigue a nosotros y a nuestra descendencia. Después de tantos años todavía la fe de Abraham, la forma de Abraham servirle a Dios y mostrar su fe, todavía eso lo heredamos nosotros. Por la fe de Abraham nosotros tenemos fe. Y dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Cuántas personas ha servido a Dios? Dios te bendiga, Felista, gracias por conectarte. ¿Cuántas personas han servido a Dios a través de los siglos y los siglos y siglos y son salvos por la fe que Abraham activó, provocó, estableció para servir a Dios? ¿Qué? Por eso le dicen el padre de la fe, porque sin esa fe era imposible agradar a Dios. Así que Isaac, el hijo de la promesa, esta noche vamos a hablar de él. Esta noche vamos a hablar de él porque él estableció unos pozos y a los pozos él le ponía nombre. Él cuando salió de su tierra, ¿verdad? Que Dios sacó a Abraham de su tierra, lo llevó, sabe que en esos sitios eran desérticos, y lo llevó a sitios. Entonces él abría un pozo con un significado, un porqué, y le ponía nombre. En ese pozo vamos a ir a Génesis del 21, capítulo 21. Si usted quiere saber mucho, el capítulo 21 hasta el 26, 27, están hablando de los pozos. En esos pozos él hizo pacto con Abimelech. En esos pozos, ¿se acuerda de la mujer samaritana que Jesús fue al pozo, a uno de los pozos, y era el pozo de su padre Jacob?
Todos los pozos tienen un significado y un por qué ser. Y Dios se lo puso en su corazón que Él abriera pozos. En mi vida personal, yo cada vez que hago algo o hago algo del Señor, yo pongo algo. Por ejemplo, a veces Dios me mueve a hacer algo y yo voy y ayudo a un ministerio o ayudo a una persona. O si no, compro una prenda. La cosa es que depende de lo que Dios me mande a hacer, yo hago. O hago un servicio o simplemente me pongo a ayunar. Porque cuando Dios te habla, Él te va a hablar muchas veces por las mismas cosas para que tú hagas. ¿Ok? Entonces tú lo vas a hacer y la gente dice, pero no te esfuerces tanto, pero olvídate de eso no es nada. Pero tu compromiso con Dios y tu relación con Dios, Dios en tu vida va a poner unas cosas. Por ejemplo, Dios te va a decir, yo necesito que tú hagas un pacto conmigo y tú le des esto a fulano de tal. Que tú vayas a esta iglesia y le des esto a fulano de tal. Yo necesito que tú, porque Dios es un Dios de pacto. Y nosotros tenemos que accionar cosas para saber que fue Dios que lo hizo. Nosotros tenemos que accionar porque nosotros tenemos a veces una mente, una memoria muy selectiva. Nos acordamos de lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo olvidamos. Nosotros hacemos cosas para acordarnos que Dios hizo eso, que Dios estableció eso. Entonces por eso es que uno no suelta el ministerio, uno no suelta la iglesia, porque viene otra vez el Espíritu Santo y nos muestra cosas que Dios hizo a través de lo que nosotros hacemos, el caminar en nuestras vidas. Una de estas cosas fue los pozos de Isaac. Los pozos de Isaac tenían nombre todo y cada uno de ellos significaba algo. Tanto así que venían los filisteos, o diría, Amalek tuvo que hacer pacto con él para que no destruyera al pueblo de Amalek. Amalek es un tipo de rey, quiere decir el rey de mi padre o mi padre es rey. Puede ser un título, ¿verdad? Pero tuvo que hacer un pacto porque cuando Dios te va a bendecir, el enemigo se va a levantar. Cuando Dios te va a bendecir, el enemigo se va a levantar. Eso es así. Dios te bendiga, Félix, gracias por conectarte. Cuando Dios te va a bendecir, hay dos identidades que se van a levantar fuertemente. Y hoy yo les voy a hablar sobre eso. Vamos a usar a Génesis hoy. Vamos a ir otra vez a los principios. Ok, aquí tengo mis tarjetitas. Estas tarjetas son especiales para mí. Ok, vamos a ver qué son los filisteos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, los filisteos, ¿te recuerdas cuando David y Goliat? Los filisteos eran una gente desconocida que aparecían allí y siempre estaban en contra del pueblo de Dios. Siempre, Dios te bendiga, Janet, gracias por conectarte. Los filisteos en el mundo espiritual, el espíritu de los filisteos es que siempre están en contra de Dios, pero están en contra de Dios de una forma que usted lo va a ver ahora y se va a acordar de la historia de David y Goliat. Los filisteos es una persona de mente estrecha, es un espíritu. El espíritu de un filisteo es una mente estrecha. Ellos no saben, ellos no van, son hostiles mentalmente. Siempre están maquinando, siempre están inventando, siempre están haciendo algo. Su visión materialista del mundo y sus gustos indican la indiferencia hacia la cultura, hacia las tradiciones. Es lo mismo de un 8 con 80, no le importa lo que otras personas piensen. Entonces, una de las cosas de los filisteos es que a ellos les gusta mofarse del pueblo de Dios. Dios te bendiga, Lucy, gracias por conectarte. A ellos les gusta mofarse del pueblo de Dios. Les gusta mofarse de la autoridad. Les gusta mofarse de que menospreciarlos. Les gusta burlarse del pueblo de Dios. Eso hacen los filisteos. Y siempre están maquinando cómo tú puedes fallar. Por eso Dios levantó a Sansón como juez en el pueblo de Israel y para que destruyera a los filisteos. Porque siempre estaban oponiéndose, menospreciando el pueblo de Dios y robándole la identidad, para mofándose, burlándose y robando la identidad. Por ejemplo, un ejemplo acá. Tú cometiste 50 pecados, pero hay una persona cristiana y pecó una vez y ya
Los pecados tuyos a ti se te olvidó, pero entonces pegas a mofarte del pastor, te pegas a mofar del líder, te pegas a mofar de fulano y mira qué débil está, y mira cómo habla, y mira cómo mira, y mira cómo... Eso es un espíritu de filisteo. Por eso David y Goliat tuvieron la guerra que tuvieron. Porque ¿qué hacía Goliat? Llevaba 40 días mofándose del rey Saúl y de todo el ejército de ellos. Lo tenía tan intimidado que ellos no sabían si atacarlo o no atacarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacía era hablar. El espíritu de filisteo siempre está acusando, hablando, menospreciando, mofándose, burlándose, retando. Es un espíritu filisteo. ¿Cómo eso afecta nuestra vida hoy en la iglesia? Pues afecta nuestra vida hoy en la iglesia, que la gente llega a la iglesia y no quiere respetar al pastor, no quiere tener reverencia en la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere rodillarse, no quiere que lo corrijan, no quiere que lo disciplinen. Es un espíritu de filisteo, porque su mente es tan estrecha que no puede abrir la mente a aprender cosas nuevas. Hay personas que no son enseñables. Es una persona filistea. Una persona filistea no se le puede enseñar porque tiene la mente tan estrecha que no quiere entender. Y repite lo mismo, y hace lo mismo, y repite la misma situación. La misma situación así repitiendo. Entonces dice, pero eso era en el tiempo de la Biblia. Son espíritus, demonios que andan por ahí. Son demonios de guerra espiritual. Mire, si Dios, como alguien dijo hace poco, ya Jesucristo hizo toda la cruz de Calvario, nosotros no tenemos que hacer nada. No. Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario, porque nosotros no podíamos con el golpe, nosotros no podíamos con esa guerra tan fuerte, nosotros no podíamos. Pero a Jesucristo morir en la cruz del Calvario, hay gracia sobre nosotros, hay fe, está el Espíritu Santo que llegó después que Él se fue. Tenemos un equipo para poder pelear contra estos espíritus inmundos. Así que nosotros tenemos que aprender a pelear contra estos espíritus inmundos. Sí existe la guerra espiritual porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren. Y nosotros tenemos que aprender que hay unos espíritus inmundos, demonios por ahí, que nos están atacando, que se levantan contra nosotros para que nosotros sirvamos a Dios como tenemos que servirle. ¿O usted no ha pasado por eso? Usted no empieza un programa, un proyecto para Dios. Esto es sencillo. Usted quiere ir y hacer un expreso de oración. Y usted busca a la gente y hace esto y hace aquello. Y nadie aparece, nadie quiere hacerlo. Todo el mundo está ocupado. Nadie quiere. Es un espíritu filisteo. Quiere dañar lo que Dios quiere hacer, burlarse. Se burla, mira, ahí en el sol. Mira, 4 cajos llegaron. Porque quiere robarte el ánimo para servir a Dios. Entonces, hay mucho Cristo aquí, hay muchos cristianos. Es un espíritu de fariseo. Porque una persona que realmente teme a Dios, aunque sea por reverencia, teme y no se mofa. Y no coge el nombre de Dios en vano, y no coge el nombre de Jesucristo en vano. Y si hay temor, yo voy a pecar, yo fallo más que un tronco viejo, yo voy a pecar cada rato, pero tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios y me ubico y vuelvo otra vez y me alineo. Ok, ahora el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es un espíritu que llega y siempre busca a la gente débil de mente. Mira cómo es. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que renovaos vuestra mente? Renovaos vuestra mente. ¿Dónde está la batalla tuya de tu mente? ¿Dónde está tu batalla espiritual? En tu mente. Porque se te va a pegar a tirarte cosas. Y si tú no sabes identificar qué te está tirando y por qué te lo está tirando, tú vas a caer. Siempre está metiéndote cosas a la mente. La mente nunca descansa. La mente aún cuando está durmiendo está captando ruido y está captando cosas. La batalla de nosotros es la mente, porque la mente es donde Satanás bombardea las cosas. Satanás no puede controlar mi mente, pero sí puede bombardear cosas en mi mente, para que entonces yo accione, para que yo use mi cuerpo para accionar. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que cuidar de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si Satanás puede destruir tu mente, destruyó tu vida. ¿Y a quién va a usar? Las personas que están al lado tuyo. Las personas que están al lado tuyo. Yo a veces veo cosas y yo los miro, los analizo y sigo caminando.
y le doy delete. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle lugar al diablo. Pero tampoco yo puedo ignorar las maquinaciones del diablo. El espíritu de Amalek, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 4 millones de personas, el espíritu de Amalek venía atrás de ellos. Pero mientras ellos venían a atacar a Moisés, Carlos se tenía que detener y resolver un problema. Y caminaban un poquito y Moisés tenía otro problema más y se detenía a resolver el problema. Y volvía otra vez, caminaban un chipito y estaba trazando el progreso de Moisés y el pueblo. ¿Qué pasa? La gente débil de mente, la gente débil de capacidad, la gente que se queja mucho, la gente que siempre ve que sírveme, yo quiero, yo necesito, la gente que se cree que todos se lo merecen, la gente que se creen que tú estás ahí para servir porque tú eres cristiano, tienen espíritu de Amalek. Tienen un espíritu que se está moviendo en ellos de Amalek. Ay, pastora, pero todo es espíritu. Pero mira mi gente, cristianos de Dios. ¿Qué decía Dios con el Galadeo? Tenía legiones de demonios. Cuando Jesucristo iba al templo, los demonios estaban dentro del templo. Pues sí, estaba dentro. Santo, de mujer de acuerdo con el Espíritu Santo. Los demonios estaban dentro del templo, dentro de la gente, en el templo. Los que iban allí se arrodillaban en el tabernáculo, los que iban a llevar los diezmos y ofrendas, los que iban a orar, estaban demoniados. Los demonios se paseaban allí. Hay gente endemoniada, lamentablemente. Abren puertas. El espíritu de Amalek busca gente débiles. Gente débil. ¿Qué hace el espíritu fariseo? Mofarse, burlarse. Por eso eran los enemigos de Dios. ¿Por qué tú te crees que los filisteos Dios mandó a Sansón? Los filisteos David los perseguía. Los filisteos, porque ese espíritu se mofa de las cosas de Dios. El espíritu de Amalek lo que hace es que coge gente débil, de mente, gente débil que se queja, gente débil que siempre está con la queja avanza, gente que no produce mucho, pero exige muchísimo. Y entonces pega a atacar, a detener la obra de Dios. El espíritu de Amalek es un espíritu que se levanta contra el propósito de Dios. Ay, pero a mí no me pasa eso. Sí, Dios tenía un propósito para tu vida y te dio unas instrucciones y te dijo que tú tenías que hacer, se lo dijo a otra persona y después te lo dijo a ti, se lo dijo a otra persona y te lo confirmó. Pero tú en vez de ir para el sur, cogiste para el norte. Es un espíritu de Amalek y usa diferentes personas. A veces hay más personas siendo usadas para tronchar el propósito de Dios en tu vida que para ayudarte a conseguir que tú logres el propósito de Dios en tu vida. Si tu ministerio, tu vida en sí está pasando por situaciones, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué Dios habló en tu vida? ¿Qué Dios te dijo? Lo primero que tienes que hacer es saber qué Dios te dijo. Te voy a decir esto y me cubro con la sangre de Cristo. Al no cumplir el propósito de Dios, Amalek no te va a dejar tranquilo. ¿Ok? Va a atacarte por todos los lados para que tú no logres el propósito de Dios. ¿Han sido atacados por Amalek? Sí, un montón de veces yo he sido atacado por Amalek. ¿Bien? Un montón de veces. El propósito de Dios, él se va a levantar contra el propósito de Dios. Trata de boicotear los planes de Dios y los propósitos de Dios para tu vida. No te puedes matar porque Dios te tiene cubierto. No te puedes matar porque tú tienes palabra de Dios dentro de ti. No te puedes destruir en el sentido de ponerte matarte. Punto. Pero sí va a destruir los planes de Dios que tiene en tu vida, porque los planes que Dios tenía para ti iba a ayudar un montón de gente a llegar a los pies de Cristo. Y vamos a ayudar a un montón de personas a que se lograra el propósito de Dios en su vida. Amalek busca gente débil de mente para desviarlo. ¿Bien? Entonces Moisés le dice, mira, allá atrás Caleb y Josué está pasando algo.
Mira a ver qué está pasando allá atrás, tengo tantos problemas aquí. Siempre hay una discusión, siempre hay unos problemas, siempre... Esta semana yo tuve que estar orando y cancelando el espíritu de Amalek en la iglesia y aquí por la madrugada. Y el espíritu de Filisteo, cancelándolo. Pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI se actúe así, se piense así? Es espiritual, es espiritual. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Lo que los planes de Dios son que me comí algo antes de acostarme y soñé eso. Y como yo soñé eso, eso fue lo que pasó. O sea, se burlan, se mofan de lo que Dios manda hacer. Santo tú eres, Señor. Así hay muchos hermanos que tienen ministerio, muchos pastores que están cansados porque el espíritu de Amalek está boicoteando. El espíritu de Amalek es más atrevido todavía. El espíritu de Amalek te ataca la finanza, lo económico. Porque si tú no tienes el dinero económicamente para levantar la obra o hacer el ministerio, te estanca. Se levanta contra el propósito de Dios. El espíritu de Amalek viene y te ataca a los familiares. Los familiares se levantan a hacer cosas que tú te quedas como que, ¿cómo es posible? Y les pasan se buscan un caso en corte, se van presos, se enferman, se mudan, te abandonan, te roban, lo que sea. La cosa es que usan los familiares para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Esto se ve mucho en los pastores, se ve mucho en los líderes, en los ministerios. Perdón, de momento todo está bien y todo está marchando y de momento un hijo se puso rebelde. Y de momento una enfermedad llegó. De momento algo usa los familiares para atacarte a ti, para que tú te detengas, para que tú no puedas, para desviarte. Las amistades que tú tenías, la gente, los amigos tuyos, te abandonan, se fueron. Es un espíritu de Amalek para que no se cumpla el propósito de Dios. Santo. Jesús. Les gusta atacar mucho los ministerios. Los ministerios que ayudan al prójimo, les gusta atacar mucho a Amalek a los ministerios. Él quería que Moisés no cruzara el mar rojo, como Dios había dicho, que no entrara a la tierra prometida. ¿Y qué Dios hizo? Se levantaba el espíritu filisteo, se levantaba Amalek, se levantaba la quejabanza, se levantaba el malagradecimiento. Entonces son espíritus. Algo que se cogía 11 días, se tardó 40 años. Por esos 40 años Dios tuvo que destruir a toda la generación que estaba allí. Solamente entraron 2. Porque nadie le roba la gloria a Dios. Nadie le va a robar la gloria a Dios. Y eso fue triste. Son estos 2 espíritus. Ustedes saben la historia de Goliat y de los filisteos, de Goliat y David. La mofa, la burla y todo eso. Siempre hace que la gente mantener la fe ante la adversidad. El espíritu de Goliat te hace quitar la fe, te hace pensar que Dios no existe, te hace pensar que no vale la pena servir a Dios. Como una persona, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me sacaron la lengua, porque en la iglesia el pastor no me saludó. Yo no voy. Es un espíritu de filisteo, ¿me entiendes? Hace que tú pierdas la fe. Si tú tienes poquita fe, te la lleva en volanta. Ok, el espíritu de filisteo hace que tú caigas en cualquier tentación, que tú no puedes resistir la tentación. Dalila, ¿te acuerdas de Dalila y Sansón? ¿Cómo tú te vas a meter con el enemigo de Cristo? Por eso la Biblia dice que tú puedes tener yugo desigual. ¿Cómo tú te vas a meter con una filistea como amante, como esposa, lo que sea, si es enemiga de Dios? Dios no aprobó eso. Esa es la forma de meterte en tentación. Dios te bendiga, Judy, te amo. Esa es la forma de entrar en tentación. O sea, ella no lo amaba, ella lo que quiere era destruirlo. El espíritu de filisteo lo que quiere es destruir el pueblo de Dios. ¿Okay? Nosotros tenemos que perseverar, no importando qué pase. Nosotros tenemos que resistir la tentación. Nosotros tenemos que mantener la fe ante toda adversidad. Amén. Esta es la plataforma de esto. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque estos fueron los espíritus que tuvo que pelear Abraham, tuvo que pelear Isaac y tuvo que pelear Jacob. Y los 3 establecieron, los 3 patriarcas establecieron unas cosas aquí en el mundo espiritual, en el reino de Dios.
Abraham la fe. Isaac fue perseverante. Y Jacob peleó con el ángel para que lo bendijera. Hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Eso no se quitó. La perseverancia es muy importante en servir a Dios. Que la persona que esté al lado tuyo, eso no es nada, olvídate de eso. Pero Dios entiende, Dios sabe. No, tú tienes que cumplir el propósito de Dios. Aunque se levanten tus hijos, tu esposo, tu esposa, el espíritu de filisteo va a usar tu familia, los familiares, los amigos. Va a usar, yo puedo dar testimonio de eso. Yo puedo decirle a ustedes eso. Yo puedo decirle a ustedes cómo Satanás se ha levantado para que este ministerio no siga hacia adelante. Yo puedo decirle a usted cómo quitó gente clave del ministerio. Eso era un espíritu de filisteo. Es un espíritu de Amalek, de irse contra los propósitos de Dios. ¿Y qué pasa? Si tú sigues, tú tienes que ser perseverante. Tienes que ser perseverante, no te puedes quitar, tienes que seguir. Ok, Isaac Dios le dio en su corazón que abriera pozos de agua. Y cada pozo él le puso un nombre. Porque cada pozo representaba algo que Dios hizo en su vida. Cada pozo representaba una victoria. Cada pozo representaba un sitio donde él podía ir a hablar con Dios. El pozo era para agua. Él iba a un sitio desértico donde no había agua y él estableció pozos para poder tener agua para él y su familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando él abría el pozo, los vecinos de al lado se molestaban. Él estaba abriendo pozos en el terreno de él. Él estaba abriendo pozos donde él tenía que estar. Él no estaba invadiendo a nadie. Ahora, cuando Dios te llama a ti a que tú hagas algo, sea que ayudes con dinero, sea que ores por una persona, sea que respalde un ministerio, lo que sea, se va a levantar el enemigo. Pero tú tienes que entender que tú estás haciendo algo que Dios quiere que tú hagas. Tú estás abriendo un pozo. Un pozo que puede representar ayudar al prójimo, a evangelizar, a ser misionero o lo que sea. El nombre que tú quieres poner ese pozo. El pozo era para agua, pero también era una acto física de bendición. Era que había comunión, ahí se hacía reunión y se comunicaba la gente con las otras personas cuando iban a buscar agua. Era un sitio de economía y era un sitio de presencia de Dios. Era el recordatorio que Dios estaba en ese lugar, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de él, ahí él está. Sobre los pozos tenían un porqué, ¿no? Eso fue lo que Dios le puso en el corazón de Isaac, que abriera pozos. Cada vez que él abría un pozo, venían los filisteos o los de Amalek y trataba de hacerle la guerra a él. Y le tapaban los pozos, los filisteos le tapaban los pozos con tierra. Y él volvía y abría otro pozo. Y en el otro pozo ponía un nombre y ahí él hacía un pacto con Amalek. Amalek vio que Dios estaba con él, que no importara qué Isaac hacía, prosperaba, veía que su familia era numerosa y le cogió hasta un poquito de temor. Y entonces ahí vamos ahora. Vamos a 21. Dice Génesis 26. Mira si es 26, espérate un momentito. Siempre va a haber un conflicto cuando Dios quiere hacer algo contigo. No te creas porque Dios está haciendo algo, las cosas te van a ir bien. No te van a ir bien. Siempre va a haber un conflicto. Cada vez que Dios levante algo, y tú vas a decir, pero ¿por qué se levantó esto si estaba todo tranquilo? De momento un conflicto. De momento un bochinche, como dicen por ahí. De momento una división. De momento, porque Dios, el propósito de Dios, Amalek y el filisteo no quiere que se levante, no quiere que se haga, no quiere que se haga nada. Ok. Dice que el nacimiento de Isaac, vamos a ver el nacimiento de Isaac, de Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Ok, visitó a Sara como había dicho, y una promesa que él le dio 25 años atrás, hoy se está cumpliendo.
¿Cuánto tú llevas esperando que Dios haga algo contigo? ¿Cuánto tú llevas esperando que Dios cumpla su promesa? ¿Qué tú estás haciendo para que se cumpla la promesa de Dios, la palabra que Dios te dio? ¿O sigues huyendo para que no se cumpla? Y sigues poniendo excusas para que no se cumpla. ¿Ok? Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Hay un tiempo de Dios. Entonces se va a hacer porque Dios dice. Y llamó a Abraham el nombre a su hijo que le había nacido, que le dio a luz Sara, Isaac. Y se cruzó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Todo es lo que Dios está mandando que haga. Abraham obedeció, paso por paso. ¿Ok? Y entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió: ¿Quién dejaría a Abraham? ¿Quién diría a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, la fe de Abraham es confirmada. Después tuvo problemas con Agar y todo eso, y el niño siguió creciendo. Y fue confirmada. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo que fuera a salir de la tienda y mirar a las estrellas, que si las podía contar. Y él le dijo que no podía contarlas, que era demasiado. Digo, así será tu descendencia. Eso dice que Isaac ya estaba en los planes de Dios para continuar la descendencia de Abraham. Entonces Isaac siguió creciendo y que sé yo qué, y después lo iban a sacrificar y que sé yo. Entonces Isaac aprendió de su padre las cosas que Dios hablaba. Por eso es importante nosotros hablarle a nuestros hijos sobre lo que Dios está hablando. Por eso es importante recordarle: tú tienes un llamado pastoral. Dios me dijo a mí que te iba a usar grandemente. Y exponerlo, porque estamos en tiempos difíciles. Si tú le enseñas a tus hijos cosas de Dios, cuando ellos tengan situaciones no van a tener a dónde ir, ni a quién clamar. Tú no puedes estar en todos los lados con ellos. Tú tienes que hablar. Vamos a suponer, los criaste en el Evangelio, conocen la Biblia, pero no quieren servir a Dios. Eso es el problema de ellos. Porque a la larga que la casa Dios va a causar y provocar que ellos le tengan que servir a Dios. Si tienen llamado. Sí, Señor. Si tienen llamado. Nadie le roba la gloria a Dios. Sí. Nadie se la roba. Y si Dios tiene que eliminar gente, lo va a eliminar. Yo soy testigo de esto. Dios ha tenido que eliminar gente de mi vida para yo poder seguir caminando. Isaac creció, se casó y se fue de su parentela a vivir más en su propio sitio. Pegó a abrir pozos. Entonces Abimelech fue allí. Abimelech puede ser un rey, puede ser un faraón, es un nombre que se usa para identificar a alguien de rango. El espíritu de Abimelech tiene rango alto, tiene poder. Y entonces él veía que Isaac estaba progresando y estaba haciendo las cosas, y entonces él venía y hizo un pacto con Isaac al lado de un pozo, porque primero ya el pozo se lo estaban tapando, los filisteos vinían y le tapaban. Él abrió un pozo, los filisteos venían y se lo tapaban. Pero entonces Abimelech estaba muy pendiente de cómo se estaba moviendo Isaac. Entonces dijo, bueno, Dios le multiplicó la familia, los sirvientes, los animales, y dijo, pero este hombre está cogiendo poder. El Dios que está con él es poderoso. Vamos a ver, si no puede derrotarlo, vamos a unirnos. Vamos a hacer un pacto aquí. Y él dijo, vamos a hacer el pacto en este pozo que yo estoy haciendo. Entonces él hace el pacto en el pozo, y coge 5 cabras y le pone como testigo, las cabras como testigo de que Abimelech no se iba a levantar contra Isaac, y Isaac no se iba a levantar contra él, y que no le iba a cerrar el pozo. Y él hizo ese pacto con él, sobre él y su descendencia. Nosotros a veces no entendemos que nosotros somos de bendición sobre nosotros y nuestra descendencia. La protección de Jehová viene sobre nosotros y nuestra descendencia. Por eso no nos podemos quitar y tenemos que ser fieles. Porque nosotros partimos de este mundo, pero hay una descendencia que dejamos. Hay unos nietos, hay unos hijos, unos nietos, unos bisnietos, y Dios tiene la bendición de verlos.
¿Me entiendes? Y uno tiene que dejar una descendencia sobre ellos. Por eso Isaac hacía esos pozos y clamaba a Dios en esos pozos y hacía el pacto con Dios en esos pozos. Entonces, Abimelech hace eso. Y el primer pozo, ¿verdad?, que él hace se llama Beersheba. Ahí él tuvo la idea de hacer el pacto con él para que viera. Los pozos significan la fe, la obediencia, la prosperidad, la presencia divina de Dios. El agua era bien vital, pero más vital era la presencia de Dios, la prosperidad, la guianza de Dios. Por eso cada vez que él se movía de un sitio para otro, hacía un pozo, para establecer físicamente que Dios estaba ahí. ¿Ok? Y que ahí él podía hablar con Dios y ahí él podía decirle a Dios lo que sentía y lo que no sentía. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que entender, ¿verdad?, que ay, santo, tú eres Señor. Hay una presencia bonita aquí. Hay una presencia bonita. Viene Abraham y tomó Abraham, estoy en Génesis 21, del 27 en adelante. Tienen que leer Génesis 21 hasta el 26 para tener toda la historia completa. ¿Ok? Estoy en Génesis 21, del 26 en adelante. Y dice así: y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto. No, ya le cogieron el primer pozo y se lo taparon. ¿Eh? Ya le taparon el primer pozo. Fueron filisteos. Si lo lees, sabes que son los filisteos. Pero Amalek está viendo que ya Isaac está creciendo mucho, Isaac está desarrollándose, Isaac está ganando terreno y cogió miedo de la presencia de Dios. Vamos a leerlo completo, 22 en adelante. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, príncipe y Ficol de su ejército, Abraham, diciendo: Dios está contigo y en todo cuanto haces. ¿Cuántas veces te han dicho Dios te va a respaldar? Dios está contigo, Dios va a suplirte. Esos son indicios de Dios, porque tú has cumplido la obediencia, el pacto con Dios. Siempre Dios te va a mandar a alguien a decirte que estás bien, que sigas hacia adelante. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde he morado. Respondió: lo juraré. Y Abraham reconvino con Amalek a causa de un pozo de agua que los siervos de Amalek le habían quitado. Una palabra, le quitaron el pozo, se lo taparon, y Amalek viene y dice: espérate, este hombre está con Dios, está con él. Debe yo acercármele a él para que sepa que yo no quiero problemas con ese Dios tuyo. Sí, Señor. Y respondió Amalek: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Amalek. Hicieron ambos pacto. Pacto es un contrato. Amalek se curó en salud. Espérate, esto me va a traer cola. Esto se puede armar una queja. Y dijo Amalek a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió a Abraham: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. En otro lugar, le está dando una ofrenda de 7 corderas como pacto de que él cavó ese pozo y que era de él, que no está mintiendo. Así se hacían los contratos antes. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Amalek y Ficol, príncipes de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Los filisteos vinieron y taparon el pozo, y entonces Amalek tuvo que salir al encuentro con Isaac, porque sabía que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios le iba a respaldar. Tú estás caminando con Dios y todo lo que tú haces, Dios te va a respaldar. Tú estás confiando en Dios, tu fe no ha flaqueado porque tus hijos se desviaron, tu fe no ha flaqueado porque te divorciaste,
o te dejaron, o te despreciaron, o te desecharon. Tu fe todavía está intacto, que sigues caminando en el Señor a pesar que la otra persona no cumplió contigo, a pesar que tus hijos te abandonaron, a pesar de que perdiste el trabajo, a pesar de Dios. Los pozos representaban la presencia de Dios. Hay cosas que usted no puede ver, pero hay cosas que Dios está haciendo. Hay cosas que Dios está moviendo a favor tuyo. Y tú no puedes dejarte llevar por lo que estás viendo. Esto no es por vista, esto es por fe. Tú tienes que seguir caminando. Pero mientras tú sigas caminando, tú siempre tienes que hacer el bien. Siempre tienes que ayudar, inclusive a tu enemigo. Al que te está haciendo daño, si Dios te da la oportunidad, tú ayudas. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que ir al terreno a trabajar allí? ¿Cuántas veces se levantaba un filisteo o un Amalek a dañar los planes de Dios? Y ahora que se está trabajando allí, todavía se levanta. Pero ya uno sabe, tiene más discernimiento y Dios se puede orar. En vez de ponerse a discutir, se puede orar. Porque eso es lo que hace el mundo espiritual. Levantarse contra el propósito de Dios. Pero tu fe tiene que estar al día. Tú tienes que seguir sirviéndole a Dios. Tú tienes que creer en la palabra que Dios te dio. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. So, la fe de Abraham que le pasó a su hijo se confirma y Dios sigue bregando con él, ¿verdad? Poderoso Jesús. Isaac vino y abrió otro pozo. Abrió otro pozo para establecer la presencia de Dios y establecer un lugar para su familia. Siguió abriendo pozos. Le sacaban uno, abrió otro. Y siguió abriendo varios pozos hasta que él tuvo que enseñarle a sus hijos que así era que Dios se movía. Tuvo que enseñarle a sus hijos que así era que Dios quería hacer. Nosotros tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que sostener nuestra fe. Nosotros tenemos que seguir el ser humano. La humanidad es la humanidad, no va a cambiar. Lo que cambia son los estilos, las culturas. Y muere una persona y nace otra persona. Y sigue la humanidad va a ser igual. Pero nosotros no podemos perder nuestra fe. Aunque nadie crea en lo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser persistentes, perseverantes. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón la palabra de Dios y hacer lo que Dios diga, aunque la gente al lado tuyo no esté de acuerdo. Yo le puedo garantizar a usted que usted sin pedir las cosas, la gente te las va a dar. Si tú estás pidiendo cosas, Dios va a abrir y tocar corazones para que te dé la ayuda que tú necesitas. Dios va a hacer, tú no tienes que estar manipulando, ni controlando, ni quejándote, ni no. Tú sigues hacia adelante haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y Dios va a abrir puertas, te va a bendecir, porque donde hay presencia de Dios hay prosperidad. Donde hay un justo, va a haber prosperidad. Y entonces, ¿qué se vino? A matar, hurtar, a destruir. El justo causa eso. Lo que tú cargas causa que las personas quieran tapar tu pozo. Causa que las personas quieran tapar tu pozo. ¿Cuántas veces han tapado tu pozo? ¿Cuántas veces tú empezaste a caminar con el Señor y te fuiste para atrás? Porque vino un fariseo a mofarse, a burlarse, a hablar, esto no sirve, es que hay gente que le gusta cambiar la Biblia para que tú no creas, a jugar con tu fe. ¿Cuántas veces tú dijiste, no, yo voy a dejar de hacer esto y voy a enfocarme realmente en servir a Dios y yo voy a creer que Dios realmente me va a ayudar? Y entonces viene un espíritu de filisteo y pega a burlarse y pega como otras cosas que te hagan fácil y tú caes en la trampa. ¿Cuántas veces Amalek te ha visitado y tratado de dañar los planes de Dios poniéndote cosas del mundo en tu mente, dándote a ti a que tu carne se sienta satisfecho? Es un espíritu de Amalek. Tú tienes que seguir, tienes que sacudirte, seguir hacia adelante. Tú tienes que entender que lo que Dios dijo va a bendecirte a ti y a tu familia, a tu descendencia. Nosotros no lo podemos quitar. Nosotros somos los que retrocedemos. Nosotros no podemos retroceder, no importa qué pase en nuestras vidas. Que se va a levantar el adversario, se va a levantar. Eso es parte del package de andar con el Señor. Eso es parte. Viene aquí, ahora vamos a seguir adelante aquí. Y dice así. Es que cogí unas notitas porque esta historia es una cosa que
Me gustó mucho. Los pozos te van a sostener, porque tú vas a acordarte. ¿Tú sabes lo que es cavar un pozo? ¿Tú sabes lo que es cavar un pozo con las manos o con una azada o sacar tierra? O sea, romper tierra y cavar 10, 15 pies debajo. Tú estás pasando ese trabajo, tú estás sudando y después le das todo el piedra alrededor. Tú te vas a acordar del trabajo que tú pasaste, de los pensamientos que tú tuviste por ese pozo. Entonces, pues venga alguien y te lo tape, te va a doler, te va a molestar. Pero Dios te va a indicar que abras otro pozo. Y tú tienes que seguir abriendo los pozos. Y cuando esto estaba pasando, mi gente, después que le cerraron todos los pozos de Isaac, ¿sabe quién le abrió esos pozos? Jacob, su hijo. Volvió y le abrió todos esos pozos que le cerraron. Los abrieron. Y si tú vas a Israel y a Jerusalén, tú vas a ver pozos ahí. Tú lo vas a ver cercado y cada uno va a tener su nombre. Él volvió y los abrió. Tu descendencia va a cumplir el propósito de Dios. Tu descendencia es santo, te lo decía. Tu descendencia va a coger esa palabra que Dios te dio y va a pasar de generación en generación. Y tu descendencia, lo que tú no pudiste hacer, lo va a hacer tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿No pasó eso con David? David no pudo ser el templo de Dios. No le puso el templo a Jehová. ¿Quién se lo hizo? Salomón. Salomón se lo hizo. Pues entonces, eso pasó también en Génesis 26. Vamos a Génesis 26 porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero yo les digo que ustedes tienen que coger y realmente leer esta historia. Cada vez que usted abra un pozo, cada vez que usted haga algo, va a venir alguien a tapártelo. Te va a desanimar. Te va a tratar de desviarte. Y tú tienes que identificar. Dice la Biblia que uno tiene que tener un don de discernimiento, identificar los espíritus. Lo dice la palabra. Identifique los espíritus que se están moviendo. Mira, hay gente que te busca y se cree que te están usando. Y yo he visto que es una oportunidad que Dios da. Es una oportunidad que Dios da para hablarle a la persona o para ayudar a otras personas. Es una oportunidad, no te está usando nada. Están siendo usados ellos están siendo usados de parte de Dios, inclusive de parte de Satanás, para que tú le hables el evangelio, para que tengan conocimiento y para poder ayudar. Así que ¿cuántos pozos te han cerrado a ti? Y tú tuviste que cavar otro pozo y empezar de nuevo. Y es difícil, y después de tanto trabajo, ¿sabes lo que tuvo que sufrir Isaac cavando pozos con sus sirvientes? ¿Ah? Y después cuando terminó vienen los filisteos muy felizmente y los tapan como si nada. ¿Cuántas veces tú le has ayudado a alguien y has sido tan mal agradecido que después que tú le ayudaste te tapa con tierra, habla mal de ti, te menosprecia, te juzga? ¿Cuántas veces? Tú tapas los pozos. Pero entonces viene una palabra de Dios, viene otra persona, y tú cavas y sigues caminando y sigues cavando pozos y Dios te bendice. En vez de destruirte, lo que hace es que te bendice. Dios te levanta, Dios te bendice. No dejes de cavar los pozos que tienes que cavar. No dejes de hacer los trabajos que Dios te manda a hacer. Porque lo que hay es bendición. Cuando te tapan los pozos, quieren quitarte la bendición. Pero si tú sigues y eres perseverante, nadie te puede quitar la bendición que Dios te da. Nadie te puede quitar la bendición, nadie te puede alejar de Dios, nadie te puede hacer nada. ¿Ven? Dice Isaac, porque ya yo creo que se está terminando el tiempo, el 25 de adelante, el capítulo 26, y dice que Dios, yo voy a leer completo. Isaac se fue de allí, viene el rey y le dice, mira, vete de aquí, no puedes estar aquí, porque tú me vas a traer mucho de eso, así que vete de la tierra. Porque tú estás muy poderoso, estás cavando pozos, estás prosperando, te estás enriqueciendo aquí, te tienes que ir. Y Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Geser y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Él pegó a abrir otra vez los pozos de Abraham, su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre lo había hecho. En otras palabras, murió Abraham, Isaac pegó a abrir los pozos que los filisteos habían cerrado porque ya estaba más próspero, no se olvidó de lo que estaba haciendo y pegó a abrir los pozos y le puso los nombres que tenía que poner los pozos.
La palabra de Dios siempre va a permanecer. El propósito de Dios siempre va a permanecer. Dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gilead vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de este pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre ese otro pozo. Cada vez que tú te mueves de un sitio, cada vez que tú vas a hacer algo para el Señor, cada vez que tú te metas con Dios, se va a levantar alguien a tratar de cerrar el propósito de Dios en tu vida. Eso lo hace el espíritu de Amalek. Así que tú tienes que levantarte ya en el nombre de Jesús. Lean el capítulo, eso es una cosa tremenda. Lean el capítulo. Isaac era el hijo prometido de Abraham, que Dios le prometió, pero mira todo lo que sufrió. Mira todo lo que sufrió para poder cumplir el propósito de Dios. Trabajaba y era como si trabajara en vano. Cada vez que había algo, ven la prosperidad, ven tu brillo, ven tu unción, ven como Dios te respalda, ven como Dios te bendice. Se molestan, se van a molestar. Te tienes que levantar y no te puedes quitar. Aunque tengan que empezar de nuevo. Aunque tengan que abrir otra vez la iglesia, aunque tengan que abrir otra vez en otro sitio el ministerio, no te puedes quitar. Cada vez que la iglesia se levanta algo contra la iglesia o pasa algo, es que estamos haciendo algo bueno. Dice por ahí en un libro que yo leí, cuando los perros están ladrando, es porque estamos cabalgando. Cuando hay ruido, cuando oyen que hay ruido, que estamos avanzando, los perros salen a ladrar. ¿Quiénes son los perros? Los que quieren destruir tu llamado, los que quieren destruir tu propósito, y entonces pegan a ladrar para ahuyentarte, para que te asuste. No te puedes asustar. Tú tienes que seguir adelante en el Señor. Yo no sé a quién yo le estoy hablando o a quiénes, pero usted tiene que seguir adelante y no soltar lo que Dios puso en su mano, porque eso es bendición para usted, prosperidad para usted y su descendencia y la descendencia tuya. Tienes que levantarte y tienes que hacer lo que Dios te mandó hacer. No te puedes quitar. Que te canse, que te molesta, eso es verdad, eso es cierto. Pero ¿sabes cuántas veces tuve que ir al terreno? ¿Y cuántos años tuve que esperar? Y Satanás me quitaba la gente que Dios me había puesto, que Satanás me quitaba las ganas, me sacó las finanzas, sacó la familia, sacó. Pero en el nombre de Jesucristo, Dios va a hacer que tú tengas que ver cómo hacer su santa voluntad en ti. Se burlaron, se mofaron, dijeron que no se iba a hacer, que eso era un invento mío. ¿Cuántas cosas hicieron? Pero la obra sigue caminando. ¿Está pasando lo mismo en tu vida? Levántate, cava otra vez, vuelve a hacer otro pozo, vuelve otra vez. Después que pasaron los años, vino Jacob, el hijo de Isaac, y abrió todos los pozos de su abuelo y de su padre. Abrieron todos los pozos y nadie se los pudo quitar. Abrieron todos los pozos y siguieron caminando y le puso los nombres, y hasta el día de hoy todavía esos pozos tienen su nombre. Todavía esos pozos tienen testigos. ¿Cuál es tu pozo? ¿Dónde está el pozo que tú cavaste? ¿Quién fue que te lo tapó ya de tierra? ¿Quién fue que te menospreció? ¿Quién fue que te destruyó? ¿Quién fue que trató de romper lo que Dios quiere hacer en ti? Un divorcio, un hijo rebelde, una esposa que se fue. ¿Bien? ¿Qué pasó que taparon esa ilusión tuya? Ese brillo tuyo que tú eres sirviendo a Dios, predicando la palabra de Dios, ayudando ministerios, dirigiendo una iglesia, dirigiendo un ministerio. ¿Qué fue lo que pasó? Que trataron de destruir eso. Taparon tu pozo, haz otro. Levántate a acabar otro pozo. Porque la palabra de Dios está en ti. El propósito de Dios está en ti. No hagas como los filisteos que pegaron a menospreciarte y te fuiste para el mundo a darle gusto a tu carne. Sino levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesucristo y haz lo que Dios te mandó hacer, para que tú veas que tú y tu familia van a ser prosperadas, van a ser bendecidas. Así que, hermano, yo te pido en el nombre de Jesucristo que no te quites, que sigas adelante, que es difícil, se le arranca las uñas a uno cavando y poniendo piedra y haciendo el hoyo. Uno sufre, uno llora, uno se desespera, pero usted sigue haciendo lo que Dios, sigue cavando los pozos que Dios te dio. Sigue cavando todos los pozos que Dios te dio.
Sigue cavando todos los pozos que Dios te dio, que Dios te va a bendecir. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, hagamos pacto contigo y no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y que solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Sí, Señor. Y él hizo banquete y comieron y bebieron. En otras palabras, Satanás te va a atacar usando a Amalek y filisteos, pero en un momento dado van a reconocer que tú eres de Dios. Van a reconocer que Dios te llamó. Van a reconocer que realmente fuiste persistente. Mira, cuando lo que es de Dios, lo que es de Dios permanece. No importa quién se levante, no importa cómo te critiquen, no importa cómo te calumnien, no importa cómo te difamen, lo que es de Dios permanece. No importa que jueguen con tus emociones, con tus sentimientos, lo que es de Dios permanece. Nadie te lo puede quitar. No importa las opiniones de los demás. Hay filisteos por ahí, hay amaleks por ahí al lado tuyo. Tiene que ser así, porque lo que tú cargas llama a esos espíritus. Porque esos son unos espíritus que se levantan contra el propósito de Dios. Esos son los espíritus que vienen a robar, a hurtar, a destruir lo que Dios te dio a ti. Y son espíritus de rango. Pero levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesucristo y sigue cavando los pozos que Dios te dice que tú tienes que cavar. Dios te va a dirigir y te va a decir cómo hacer las cosas. ¿Cómo lo haces? Yo no sé. Pero yo sé que yo recibo instrucciones de Dios. Y yo veo cómo Dios mueve a la gente para que yo cumpla el propósito de Dios en ese momento. O sea, tú no te puedes quitar, tienes que ser perseverante todo el tiempo. Cada pozo significa algo que Dios quiere hacer. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo hablé de Jabes? ¿Ya? Señor, si tú me bendijeras, si tú ensancharas mis estacas, me dieras más de lo que tengo, para que yo pueda bendecir a otros. Si tú me guardaras del mal, todo lo que nosotros hacemos para Dios es para bendecir al prójimo. Así que tú estás tancando el movimiento de Dios porque te cansaste de hacer cosas. Levántate y haz el pozo que Dios te mandó a hacer. Levántate y haz lo que Dios te mandó. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en mucho. Yo soy testigo de eso. Si tú eres fiel en lo poco, Dios va a hacer mucho en ti. Así que levántate. No te rindas, sigue hacia adelante. Yo sé que te cansa, reprende. Yo, por Carmen, Señor, fortalece mis manos. Señor, de toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Señor, guarda mi mente. Señor, que yo pueda sacar de mi mente todo lo que no sea tuyo, aunque sea el hijo, la hija, el esposo, el que sea. Guarda mi mente. Guarda mi mente. Porque Amalek, y le digo, yo te reprendo a Amalek. Tú vas a aprender a identificar quién te estaba envolviendo la mente. Yo te reprendo, espíritu de Amalek. Tú no vas a dañar el propósito de Dios en mi vida. Yo te reprendo, espíritu filisteo. Tú no vas a estar mofándote y burlándote de mí, que estoy de muy mayor, que no voy a lograr el propósito. Yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Tú tienes el poder. Dios te dio la autoridad y el poder a la iglesia. Porque Dios sabía que estos espíritus estaban de generación en generación. Así que levántate. Cava el pozo que tienes que cavar. Y aunque te lo tape, empiece otro pozo. Pero no te quites. Sé perseverante. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta palabra tan poderosa. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, ahí donde está trabajando, en esas lágrimas que están cayendo, en esa frustración, Señor, en ese corazón, Señor, que fue herido. Liberta, Padre Santo. Señor, liberta en el nombre de Jesús. Manda un espíritu de perseverancia. Señor, devuélvele el gozo de la salvación. Activa la palabra en esas personas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Toda mofa, toda burla que puso el espíritu de filisteo, Señor, y todo plan satánico para romper los planes de Dios en su vida, queden operantes, cancelados, en el nombre de Jesús. Señor, destapa esos pozos que están tapados.
Señor, que fluya agua viva en esos pozos. Señor, que fluya agua viva, que haya compañerismo, Señor, que haya comunidad nuevamente, Padre amado. Señor, que vean el gozo de la salvación, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú lo harás nuevamente, Padre amado. Renueva, Señor, restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por destapar esos pozos. Levanta un Jacob que destape esos pozos, Señor, para que el agua fluya, Padre Santo, y le ponga los nombres de los milagros que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Yo desato esa palabra en el nombre de Jesucristo sobre todas esas personas que han cavado pozos y se las han tapado. Se destapan hoy. Se destapan esos pozos hoy y fluye ríos de agua viva en esos pozos en el nombre de Jesús. Y que muchos puedan, Señor, tomar de esa agua y tener vida eterna en el nombre de Jesús. Para tu honra y gloria. Amén, amén, amén. Quiero dar las gracias por conectarse. Quiero decirle que ya estamos trabajando en el retiro que va a ser julio 19. Así que espero verlos pronto por ahí. Estamos trabajando con mucho amor para ustedes. Y quiero también decirle que le quiero dar gracias a todas las personas que se conectan, a todas las personas que se conectan por Your Story y por Facebook Live. Gracias por las oraciones. Gracias por las oraciones. Y gracias por las ofrendas. Que Dios les bendiga hasta la próxima semana. Chao.